que sean mujeres, considero yo. Todas esas cosas de la vida recuerdan los amores del ayer. Me dijo hay que pensar en otras vidas, pensar en otras cosas que amamos, pensar en mágicas mujeres, recordando la vida y los ayeres, pensar en esas mágicas mujeres, recordando la vida y los ayeres, los ayeres. Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, dos pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez.
las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez, para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Sí, por favor. Le vamos a pedir a Ariel que siga ahí, que nos acompañe. Tendrás más participación, por supuesto, más adelante. En nombre de la Casa de Coahuila, veo que ya nos hemos reunido un poquito más. Les damos las gracias por asistir. No sin antes decirle gracias al expresidente Francisco Guzmán que nos acompaña. Un aplauso, por favor, para y actual asesor especial en la Casa de Coahuila en la mesa directiva. Y a nuestra vicepresidenta, Lilia Cárdenas. Si no te lo hables. Entonces, me toca darles la bienvenida nuevamente. Muchas gracias por asistir. Y le daríamos la palabra a Cuitláhuac, gente de Monclova, conocido de la escritora, paisanos, que nos dará una semblanza para algunas personas, como mis nietos que están ahí atrás, que no saben la trayectoria de la escritora. ¿Sí es tan amable, Cuitláhuac? ¿Quieres micrófono? No. ¿No? Hablamos como coahuilenses, fuerte. Venga, como norteño. Cualitonali, Yauteca Tzihuac, Cualitonali Intlali, Cualitonali Nozomatli Guantlali, Cualitonali Insejecat Iguanatl, Cualitonali Inhuaytecuilhuitl, Inchicome Acat Iwanejecat, Inquicapu, Iwan Coahuila, Nanaqueta. Queridos amigos, le he dado la bienvenida a la paisana Queta, como se la doy a todo y cada uno de los rostros de estas raíces femeninas y también de estas raíces masculinas. Con el permiso de mi raíz y de mi rostro, de mi madre de 82 años de Monclova, Coahuila también, Dora Tenorio Ortegón, de todos mis amigos de esta casa Coahuila que son mis hermanos, me permitiré leer una semblanza muy breve de la trayectoria de nuestra querida amiga y nana Enriqueta. Enriqueta Ramírez Salazar es química farmacobióloga por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en citología ginecológica en la Universidad Nacional de Nuevo León, Comisión de Fomento a la Salud de FENAC, Federación Nacional de Colegios de la Química Clínica, instructora de psicoprofilaxis, instructora de sexualidad, maestra de inglés para primaria por el IMARC, conferencista desde 1983. Tiene muchos libros publicados y ha dado muchas clases también de literatura, lo sabemos. Y ha motivado a muchos a escribir, por eso es una mujer de raíz. Antología de Veladas Literarias en 1996, Revista Albarda 1997, Encuentros de Cuentos por la Universidad Autónoma de Coahuila en CUDE 2008, Todas las Juanas, selección de cuentos y ensayos en los certámenes literarios 2010 del CDE, del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Desovillando el Hilo, libro por la Universidad Autónoma de Coahuila, siglo XXI de escritores coahuilenses, cuarta serie, 2011. Historias de consultorio de la revista Pacal Médica 2011 y 2012. Sírvame el entendimiento, libro colectivo de cuentos 2012. Clic, primera novela publicada
marzo 2015. Imaginaria, antología de historias y cuentos, libro colectivo del Taller de Imaginantes 2015. Escrito en tus ojos, segunda novela publicada octubre del 2016. Un instante para decidir, que lo tienen que comprar si no lo han comprado porque allí está atrás. Ese es un libro que de verdad es un libro que define desde mi perspectiva la historia de Coahuila, la heroica historia de Coahuila, con estos hombres que están atrás de referencia. Así es que de verdad, aparte de comprar Mujeres de Raíz, no pueden perderse ese libro, aparte todos los de ella. Hago este comercial porque de verdad, hace rato comentaba con ella que hay autores con un libro se inmortalizan. Es el caso de Juan Rulfo, Pedro Páramo Queta. Si hubiera escrito bien o mal todo lo que estoy diciendo, nos tiene sin cuidado porque con ese libro se inmortalizó en la historia de Coahuila y así te llevamos en esa referencia, Queta. Pero sabemos que todos los demás también los has hecho bien. El corazón de las dos, cuarta novela publicada octubre del 2017, y el libro que hoy nos trae aquí a convivir con ella, Mujeres de Raíz, muy importante hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en donde la raíz estipulada en las cuentas ancestrales, mi querida Nana, te reciben con esta tierra llena de estrellas, llena de secretos y llenos de tu primer secreto literario, editorial, porque así lo confesaste hace rato, y eso es profundamente valioso, porque de esa raíz han emanado muchos frutos y se hizo un jardín enorme, una huerta que hoy tenemos la oportunidad de plasmarla a través de tu rostro y a través de tu vivencia. Premios también ha tenido, por supuesto, aparte del premio que siempre tiene en nuestro corazón. Tercer lugar en el concurso Letras del Bicentenario 2011, segundo lugar en el certamen de cuento Coahuila, Cuna de la Revolución 2011, y ha participado en diferentes talleres, actualmente activa en el Taller Literario Imaginantes del Museo Biblioteca Pape. Y antes de ceder la palabra a nuestros amigos que hoy van a hablar de su obra, quiero, con el permiso de ustedes, decir: tú tienes la llave, pues al día siguiente Rosaura vuelve la conciencia y Estela la acompaña. Al despertar ha olvidado el evento del accidente, igual que los sucesos de los últimos tiempos. Tiene dificultades para hablar, para moverse. No te puedes morir, abuelita, tienes mucho que explicarme, dice Estela entre sollozos. Queta, tienes que vivir mucho para explicarnos a los coahuilenses y a la República Mexicana que es una mujer de raíz. Hoy tu raíz se fracturó y como quiera estás aquí. Hoy, en un día de alegría, del chango marango que ya dijimos, con energía tierra, te entrego como tú me entregaste fraternalmente tus galletitas, yo te entrego el amaranto de esta tierra para que cure pronto tu herida y que nos sigas dando de pie esa enorme raíz. Tlazocamati, gracias por acompañarnos, Queta. Amigos y amigas, síguenos mostrando tu arte, jovencito, porque sin duda la palabra hecha música eleva al alma. Nuestro amigo siempre culto, el magistrado, expresidente de esta casa de Coahuila, orgullosamente monclovense, y nuestras amigas bellas que también traen la raíz en su camisa, en su blusa hoy, nos darán lo que es esa raíz extraordinaria. Queta, bienvenida a esta tierra. Bien, bravo. Ante esa elocuencia, las palabras salen sobrando. Vamos a pedirle la intervención al licenciado Rafael Ibarra, ya lo adelantó Cuitláhuac, nuestro expresidente de Casa de Coahuila, para ser el primer comentarista. Rafael, si eres tan amable. Gracias. Pues es un honor para todos nosotros tener de nueva cuenta a nuestra paisana monclovense Enriqueta Ramírez, que nos trae ahora otras muestras de su creatividad literaria. Empiezo con la nostalgia y el telón de fondo de don Luis Alcaraz, a
aquí las canciones que nos ha acompañado en este momento, en este inicio. Y con ese aroma de nostalgia, al menos de mi juventud, con las palabras de Cuitláhuac, nos sentimos en confianza para comentar esta nueva obra de nuestra paisana Enriqueta, Mujeres de Raíz. Como también lo dijo Cuitláhuac, el anterior libro que aquí presentamos, Un instante para decidir, nos narra Enriqueta las vicisitudes de los revolucionarios en el norte de México, principalmente en Coahuila. Sus penalidades, sus exilios, sus traslados a Idupaz, su regreso, los que regresaron y los que se quedaron. De amplia raigambre histórica local, esa obra abre los ojos para ver los espacios pequeños, no tan trascendentales para la historia, pero que constituyeron los principales y primeros cimientos de la Revolución Mexicana. En el caso de Mujeres de Raíz, a través de sus páginas, nuestra autora nos lleva a delinear, a visualizar las costumbres tradicionales de la familia. De la familia, por supuesto, de la familia mexicana. Cómo se va desarrollando, cuáles son sus conflictos, sus acuerdos, sus encuentros, y sobre todo con una figura simbólica, un arbusto, al cual la tradición familiar le cuentan sus cuitas, le cuentan sus vicisitudes, y de alguna forma este arbusto comunica las inquietudes y los posibles canales de solución a sus conflictos existenciales. En esta obra hay un aquelarre entre bisabuelas, abuelas, madres, nietos, esposos y también una suegra. Yo creo que es el ingrediente completo que nutre los entretelones de las familias mexicanas. Y bueno, pues a manera de un paneo general, nos lleva a través de Josefa, la bisabuela, Rosaura, la abuela, Margarita, la madre de ¿quién? De Estela, la nieta, me parece que sería el personaje respecto del cual ella va narrando las costumbres de la familia mexicana, de la familia de la cual provenimos todos, porque tenemos más o menos la misma cultura, el mismo sello ideológico, aunque después, claro, la personalidad se desarrolla por sí misma. Y cada individuo es eso, es individuo. Entonces aquí vemos cómo la nieta de toda esa familia, ese entramado sanguíneo incluso, Estela, la nieta, es la intelectual de la familia que irrumpe en las costumbres tradicionales de una familia ancestral, tradicional, totalmente apegada ¿a qué? Pues a los estereotipos del machismo y también de la religión y de las costumbres que viene permeando a nuestra sociedad, pues digamos, desde la colonia. Y entonces esta es una muchacha avanzada que incluso piensa irse a estudiar a Japón, y su esposo no la sigue porque él quiere estudiar en Argentina, y luego hay un desenlace ahí que de todas maneras deja en suspenso la relación, pero con ello habla de que ya esta muchacha ya no es la mujer apegada al hogar, a la cocina, a los hijos, a las convenciones sociales.
y desata toda una serie de enigmas, una serie de cuestionamientos que nos va cuestionando, en mi caso y creo que la de todos, las costumbres de nuestras propias familias que nos educaron y que nos dieron al mundo y que también nos dieron las herramientas para ser individuos y que cada quien escoja el camino que le va dictando su raciocinio. Esta es una muchacha que dice no a las imágenes religiosas, no a los símbolos, no a los amuletos. En cambio, la bisabuela tiene costumbres tradicionales y esta bisabuela además se casa con un militar y lo que sufre con Octavio, no solamente con él, sino con la suegra. O sea, aquí vemos el conflicto, nuera y suegra, y pues en medio está el hijo. Todo esto nos lleva a reflexionar y a ver, a sentir cómo Enriqueta ha asimilado perfectamente y resumido en esta obra las costumbres familiares que nos dieron sustento, que nos impulsaron y que nos dan también la proyección al futuro, no solamente a nuestra generación, sino que nosotros a su vez lo pasamos a nuestros hijos y nietos. Y hasta llegar al momento actual, en donde la mujer ya obviamente se desliga de sus costumbres tradicionales, con mucha pena entra en conflicto con la madre, con la abuela y con varias personas más. Es una pincelada del costumbrismo familiar mexicano que a todos nos ha afectado, a todos nos ha beneficiado y a todos nos ha, de cualquier forma, impulsado. Es una obra para reflexionar y está dentro del catálogo de las lecturas familiares y también dentro de las, digamos, fetiches que tenía esta familia con ese arbusto que de alguna forma siempre se le iba a regar y a consultar pues lo que decía para orientar el camino de las madres o abuelas en relación a sus hijas y nietos. Les agradecemos su atención y espero también los comentarios un poco más amplios de nuestra editora y de la compañera que presente. Gracias por esta obra tan significativa. Tendríamos dos participaciones más de Regina Santiago y de Alba Villatoro, y finalmente como siempre lo hemos deseado en Casa de Pueblo, un intercambio de ustedes con la escritora. Entonces, Regina, si eres tan amable. Claro, muchísimas gracias. Yo, bueno, antes que nada, yo quisiera agradecerle a este libro, a Mujeres de Raíz, que me haya encontrado y que me haya traído en este momento a este encuentro mágico, en donde se van acumulando piezas de un rompecabezas justamente que tendremos que descifrar porque nos deja muchos enigmas. Y en principio, tu música. Cuando Mariana Vega, que fue quien me invitó a presentar el libro, y que en este momento, bueno, no nos puede acompañar, pero nos ha mandado su texto y tú lo leerás maravillosamente. Pero cuando Mariana nos dijo que tú ibas a cantar la canción Bonita, Queta y yo nos estremecimos. ¿Por qué? Pues porque después compartimos el hecho de que es la canción que nos conecta con nuestra mamá. Entonces, aquí, aparte de estar todos nosotros, pues también están nuestras madres,
cómo están las madres, abuelas, etcétera, que están presentes en este libro. O sea, a ver, cuando Mariana me empezó a hablar de que se había convertido en tu editora y que leía y que lo que iba leyendo la iba fascinando y que decía, qué barbaridad, estoy descubriendo más que libros, son umbrales, pasaportes a otros mundos, porque nos vas conectando. Digo, a mí todavía me falta leer los otros libros, yo nada más estoy empezando con este que es el primerito, el ABC, el Benjamín, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué sentí yo? Justamente eso. Me hiciste justamente pensar en la magia de un libro. O sea, hace 200 o 300 años, un escritor latino que se llamaba Terenciano Mauro escribió una frase que muchos otros escritores después hemos tomado como punto fundamental. Los libros tienen su destino, pero el destino de los libros también se va fraguando por la interacción que van teniendo con sus lectores. Los libros tienen su destino y bueno, pues este libro tiene un destino muy especial además, porque es un libro escrito con amor y se nota, o sea, se despliega ese amor por todo el libro. Es un amor por la familia, como bien dice Rafael, pero es un amor también que va más allá, es un amor por la tradición, es un amor por México, es un amor por la naturaleza, es el gran amor. Entonces, pues este libro es muy, muy, muy especial. Pues te cuento que pues yo no he escrito tantos libros como tú, yo tengo dos. Uno que es más bien un libro político y el otro sí me hizo descubrir la magia. Y justamente es de lo que yo quiero hablar en este momento y que quisiera que también fuera el hilo conductor de parte de nuestras reflexiones. Tuve la enorme fortuna de conocer a un sabio zapoteca, nacido en Ixhuatán, en el istmo de Tehuantepec, llamado Andrés Enestrosa. Andrés Enestrosa, entre otras particularidades, vivió 101 años. Nació en Ixhuatán, un pueblo en el istmo de Tehuantepec. Su idioma natal es el zapoteco, pero Andrés ingresó en la Academia Mexicana de la Lengua y luego en la Real Academia Española, y bueno, pues su discurso en la UNESCO respecto a la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos mundos, porque en ese momento se hablaba del encuentro de los mundos, es realmente una síntesis de la sabiduría y de cómo divulgar estas grandes tradiciones indígenas. Entonces, en algún momento, Andrés me dijo: Regina, tienes que escribir la historia de tu abuelo. Y yo le decía: bueno, Andrés, es que pues, el escritor eres tú, yo hago escritos sobre política y reportes y ese tipo de cosas. Sí, Regina, pero la historia es de tu familia, tú la tienes que contar. Y un punto en el que quiero poner especial énfasis. Me dijo Andrés: muchas veces tenemos las grandes historias y las tenemos tan cerca que no las tomamos en cuenta. Y a lo mejor hasta pensamos que, pues, no sé, o sea, no tienen un mayor valor incluso que el costumbrismo. Pero esta parte va más allá. Cuando alguien es capaz de penetrar
en el alma de una familia. Entonces, podrá explicarse muchas cosas de sí mismo, podrá explicar muchas cosas de su familia, pero también al explicar esa parte, iremos explicando la historia nacional, iremos explicando la historia del continente, la historia de Mesoamérica, iremos explicando la historia del mundo. Después de escribir ese libro que a mí me cambió la vida, porque logré reconstruir pues, parte de la historia de mi familia, me dijeron en la Universidad Iberoamericana, pero pues, ¿y tú por qué estudiaste comunicación? O sea, tú tendrías que haber estudiado historia. Y entonces me obligaron a estudiar historia y yo fui muy feliz estudiando historia. La maestría en historia yo la podría resumir en una frase que viene muy bien con muchas cosas que vienen en el libro y que dice en algún momento alguno de tus personajes. Tenemos que escribir porque lo que no se escribe se olvida. Entonces, claro, la narrativa oral es maravillosa y nos ha permitido conservar grandes historias, pero sí, también es importante que queden las palabras. En esa jornada de mi aprendizaje, se cruzó en mi camino Miguel de Unamuno, que es otro sabio del País Vasco, fue rector de la Universidad de Salamanca, y lo que se me quedó de todas sus enseñanzas, que bueno, pues es un gran sabio, pero yo lo resumiría también en una frase: los libros son nuestros hijos espirituales. Entonces, aquí, querida Enriqueta, tú has puesto todo el amor y tiene este libro pues todos tus genes que no se transmiten de la manera convencional, pero se transmiten de la manera espiritual. Y eso es lo que tú nos estás enseñando, y ese es el enigma que nos estás descubriendo, y esa es la magia que tiene este libro y de la que estamos siendo participantes en este momento en que tenemos el enorme privilegio de coincidir. Entonces, pues, le agradezco muchísimo a Mujeres de Raíz que me haya llamado, que los haya convocado también a ustedes. Y te agradezco, Enriqueta, bueno, desde luego, esas galletas que son una maravilla, o sea, también debemos de alimentar algo más que el espíritu, pero también esas galletas son parte de tu tradición familiar. Y eso nos deja ver también que Enriqueta, que es química farmacobióloga, bueno, digamos, sí tienes toda esa formación que es muy importante, científica, pero tienes una formación musical, artística, que te hace emocionarte con las canciones de... bueno, o sea, te hace emocionarte con esas canciones y que hace cantar también a tus personajes. El canto es muy importante en este libro. Las mujeres, sus protagonistas, cantan, sueñan, bailan y desde luego, o sea, brillan, se pelean. El gran conflicto entre la abuela y la nieta es también un conflicto que Enriqueta lleva adentro entre su parte científica y su parte artística y sus conexiones de raíz. Entonces, yo lo que esperaría es que en cuanto terminemos de hablar y de que la música también nos envuelva, corramos a tener nuestro ejemplar de Mujeres de Raíz. Y bueno, pues otra cosita,
pues a algunos, porque pues no todos llegaron a tiempo, pero a los que llegaron temprano, les pasamos una plantita para que vieran a ver qué les decía la plantita y bueno, pues escribían una palabra y su nombre. Pues yo me comprometo a que vamos a hacer un sorteo en un ratito para sacar al ganador, que le vamos a dar un libro. Bueno, uno de mis libros, porque no puedo estar regalando los tuyos, ¿verdad? Pero pero lo que quiero hacer también es leerte lo que la gente escribió, las palabras que la gente escribió en este momento mágico. Muy bien. Gracias, Regina. Desconocíamos, eso no es parte del programa, lo de la rifa, pero sí puedes adquirir libros de Enriqueta ahí y los pueden regalar, no nomás los tuyos. Queremos hacer hincapié en la falta de salud, el ahínco, el atezón que tiene Enriqueta. Ha habido muchas vicisitudes para que se llevara a cabo este evento, como es el caso que nos acompaña hoy Alba Villatoro, toda vez que Mariana Vega se nos puso malita y nos hace el favor de pues no dejarnos con el pendiente de ella, sino que nos manda a Alba Villatoro. Alba, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es para mí un placer estar aquí representando un poco a Mariana Vega. Y bueno, antes que nada platicar un poquito de lo que ya comentaban de la magia que tiene este libro. Y hablando de las raíces, ¿no? Si imaginamos un árbol, las raíces que tiene, o sea, muchas veces no lo vemos, pero es todo lo que está sosteniendo un árbol, lo que sostiene la vida, lo que cada raíz representa, puede ser un personaje, ¿no? Un personaje que cada uno tiene una historia muy particular y contada de una manera maravillosa, y que eso genera una historia, y todas las historias se entrelazan a través de las raíces, y es lo que crea vida, lo que crea un árbol, lo que crea la belleza, la magia de la vida, y lo que tenemos que ir retomando, y que gracias a este libro nos hace adentrarnos en una historia y ser parte de ella, recordar las raíces que tenemos, que vienen justo de eso, ¿no? Que nuestra madre nos la transmite de la abuela de nuestra bisabuela, y así es por generaciones, y es maravilloso adentrarnos en una historia así y que podamos entrar en su magia, ¿no? En la magia de los personajes que van formando una historia maravillosa. Y les quiero compartir un escrito que les manda Mariana, que bueno, estaba con toda la ilusión por todo el empeño que pusieron en este trabajo, y que desafortunadamente pues la salud no le permite estar aquí, pero bueno, esto es lo que les manda ella. Dicen que las mujeres de raíz nos juntamos para hacer magia, no solo en las letras, sino a cada momento cuando compartimos experiencias e historias de vida. Eso me pasó con Enriqueta Ramírez, cuando nuestro editor Antonio Sonora me escribió para pedirme que hiciera la edición de los próximos libros de esta mujer mágica. Apenas leí el borrador de Los Juanes de Cuca y me quedé maravillada por esa capacidad que tiene Enriqueta para transportar al lector por los rincones de las historias de México, de la mano de mujeres que van tejiendo alquimia en su andar narrativo. Enriqueta es en ella misma todo un personaje escrito por alguna pluma mística, y yo me siento privilegiada por el honor de conocerla y de sumarme a su hermoso trabajo literario. Ser editor no es sencillo. Cuando Mujeres de Raíz llegó a mis manos, me asombró que se tratara en realidad de una edición príncipe. Así llamamos en el argot editorial aquellos libros que salen de imprenta con erratas que deberán ser corregidas antes de salir al mercado. Cuando lo comenté con Enriqueta, encontramos que su libro es en realidad un tesoro invaluable, porque le da la oportunidad al lector de empaparse de un pedacito de lo que es el inmenso trabajo de los editores y de los autores, el armado de un libro.
Este que presentamos hoy es justamente una edición príncipe, y si ustedes se lo llevan a casa, no solo llevarán un libro, sino un pedacito de esa magia de Enriqueta que con el paso de los años tendrá un valor muy especial, porque no todos quienes asisten a las presentaciones de libros pueden hacerse de estas ediciones sui generis. En esta magia de la que les hablo, hace muchísimos años me crucé en el camino con Regina Santiago, a quien le digo que es una mujer de los pájaros, porque donde quiera que ella está, un pajarito llega de la nada, y por lo general es un colibrí. Además de escritora, es una amiga de las que no fabrica nadie, y hemos vivido juntas aventuras que bien valdría la pena editarlas en un libro. Habría que pensarlo. Y luego llegó Alba Villatoro, cómplice y amiga, que me trajo a presentar a Mágica, Pulque y Alquimia. Y entonces pensé que todo en esta vida es mágico, aun cuando yo no lo busco. Encontré en estos chicos uno de los proyectos más bellos que he conocido, porque su valor agregado es alquimia pura, el apoyo al campo mexicano a través de una bebida artesanal y tradicional, el pulque, el que por cierto hoy también tendrán el gusto de probar, de degustar, y si es su voluntad, hacer magia y sumarse a este proyecto. Arián Conejo, mi niño músico, que encanta con su voz y su guitarra a las mujeres divinas de esta mesa, y comparte con los señores su deleite por las letras. Ser editor no es fácil, pero es un cúmulo de placeres que no terminan, y que por ello hoy lamento inmensamente no poder estar físicamente con ustedes, pero me encuentro hospitalizada por un pequeño problema de salud que pronto pasará, como ocurre en toda buena historia. A nombre de Mar de Papel, Edición Creativa, agradecemos a Casa Coahuila por la enorme oportunidad de reunirnos aquí esta tarde y de hacer magia con ellos a partir de ahora. Nada en esta vida es casualidad, me dijo Enriqueta esta mañana, y tiene razón. Es alquimia, es magia, es embrujo que entrelaza letras, pájaros, corazones, música y pulque. Muchas gracias y bienvenidos. Nos quedaría ya nada más la intervención de la escritora, y si alguien de ustedes, para que vayan preparando su intervención. Efectivamente va a haber una degustación de pulque, creo, Oaxaca, el pulque. ¿Es de Oaxaca? No, de Hidalgo. De Hidalgo, ok, de Hidalgo. Entonces le pedimos a Enriqueta el uso de la palabra y después de la concurrencia. Pues muchas gracias por la invitación. He pensado qué quisiera decirles porque les podría platicar muchas cosas, pero voy a empezar por lo primero. Esta invitación era para julio y yo la pospuse porque llegaban mis nietos. Cuando mi editor, bueno, voy a esperarme para decir esto. Este libro es el número 5, ¿verdad? El número 6, que es el que ya editó Mariana, se llamaba Los Juanes de Cuca, que fue su primer encuentro conmigo. Pero este libro es la primera vez que tengo una editorial. En Monclova había que picar piedra cuando yo llegué con mis gustos literarios, porque no había mucho. Yo mis primeras incursiones en la literatura fue por vía de correo. Una editorial de aquí me mandaba cursos por correo y yo los escribía y me dieron un título de redactora. Estoy hablando de 1986. Siempre fui escritora, toda mi vida. Pero en mi casa había que cumplir con me tocó un papá que quería que fuéramos profesionistas y estaba la obligación de casarse y de tener hijos y luego nietos. Entonces ahora que ya mis hijos y mis nietos están, pues estoy haciendo lo que me gusta, es esto, ¿verdad? Pero es la primera vez que tengo una editorial y cuando la editorial supo que veníamos, no quería que viniéramos porque este libro tiene muchos errores. Y entonces decía, espérense y hacemos un tiraje de 50 libros y los ya... No, vamos a ir así. Este fue la primera traba. La segunda traba fue mi pie. Hace una semana me operaron, ¿verdad? Del pie, me pusieron un clavo, me pusieron un tornillo y yo no sabía si iba a estar en condiciones de venir, pero dije, vamos, ¿verdad? Y la tercera es Mariana, ¿verdad? Que nos acompañó antier y ya de aquí se fue mala con una bronquitis y está internada con
Entonces, 3 trabas de los 3 representantes de la editorial. No sé qué signifique eso, pero el asunto está que aquí estamos y aquí está el libro. Este libro, estoy abierta a preguntas después, ¿verdad? Surge de muchas cosas en mi vida. Tal vez la primera es porque, siendo una mujer tan inquieta, por muchos años fui instructora de sexualidad, primero para niños de primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Mi última conferencia había sido para personas mayores de 50 años, el tema era amor y sexo después de los 50. El día que quieran se los comparto, porque aquí hay mucha gente de esa edad, y para mí fue un descubrimiento, porque como yo venía educada como las generaciones antes, ¿verdad? Yo pensaba que cuando uno llegaba a la menopausa, pues el sexo se acababa. Así pensaba yo, ¿verdad? Poco a poco descubrí que no. Y como trabajo dentro de hacer Papa Nicolaos, entonces tengo mucha intimidad con mis pacientes y ha sido maravilloso el mundo que ellas me descubrieron, porque yo me tardo mínimo media hora con cada una cuando tomo las muestras y hemos ganado su confianza de forma que poco a poco me fueron revelando intimidades tan agradables que fueron plasmadas en el primer libro, en Clic. Pero este libro me sirvió para hacer un repasito de lo que fue la vida sexual en las mujeres desde mi bisabuela, mi abuela, mi madre, no sé qué, y ahora tal vez mis hijas, ¿verdad? Esa es una primera oportunidad. Segunda cosa que les quiero decir, fui una niña muy desagradable para mi familia porque fui muy preguntona. Y en el tiempo que no era bueno que las mujeres fueran preguntonas, mis hermanas decían, ay, qué tita, otra vez tú, ¿verdad? Porque preguntaba cosas incómodas, ¿verdad? Porque para mí había mucha inquietud en eso. Y mis abuelas, por cierto, mi siguiente libro, a propósito de mis primas que están aquí, está dedicado a mi abuelita Felipita, mi abuelita la de Matamoros, ¿verdad? Y la historia que escribo se desarrolla allá. Pero ella me platicó muchas cosas. Lo que voy a platicar es tratando de rescatar la tradición oral que se ha perdido. Actualmente las familias no tenemos tiempo de hablar porque está la televisión como el primer invitado inesperado, ¿verdad? Y los celulares al segundo invitado. Y lo tercero es la falta de comunicación que se está dando en las familias, donde no tenemos oportunidad de hablar de cosas de ningunas, ¿verdad? Y cuando uno quiere hablar, yo ahora me está pasando con mis nietos, trato de hablar con mis nietos, te dicen, oye abuelita, ¿y no tendrás un videito de eso que nos estás platicando? O sea, los niños ahora no se imaginan las cosas, ¿verdad? Aunque ahora estos días, más tuve una semana con mis nietos, fue la razón por la que no pude venir en junio y después pues me pasó esto con mis nietos porque tiraron el agua en la casa. Pero resulta de que mi nieta de 8 años se puso a escribir cuentos. Yo no me di cuenta, sino hasta que se fue. Parece que va a ser un escritor. Tal vez, ¿verdad? Bueno, quiero referirles una de las cosas que espero algún día sea algo importante. Esa es una anécdota de mi abuela de Zacatecas, de Tabasco, Zacatecas. Ella platicaba muchas cosas y lo curioso es que ahora que nos juntamos los primos, nos juntamos las hermanas, oye, ¿te acuerdas de esto? Y lo platicamos igualito. Todos, con las mismas palabras, platicamos las mismas historias, ¿verdad? O sea, lo oímos tantas veces y lo tenemos tan metido en la cabeza que lo podemos referir. Bueno, esta es la historia de un chico que vivía en Tabasco, porque lo que mi abuelita platicaba eran cosas que ella vivió, y que era un chico muy flojo, ¿verdad? Este muchacho era muy gorrón, entonces a todo el pueblo le parecía muy antipático porque siempre estaba colgándose de todo el mundo, y él esperaba hacerse rico, pero esperaba hacerse rico como sucedía. Mi abuela vivió antes de que empezara el siglo y murió de 80 años, como en el 60. ¿Verdad? Entonces, a ella le tocó toda la revolución. De hecho, creo que mucho interés de mis textos sobre la revolución nace tanto de mi abuela que estaba en el norte, que nos platicaba lo que pasó allá, y de mi abuela que estaba en el sur. ¿Verdad? Bueno, este hombre se llamaba Simón. Y Simón, como les digo, pues nadie lo quería, por gorrón. Y entonces un día, él quería hacerse rico con una relación. Quiere decir que un espíritu viniera y le demostrara dónde estaba un tesoro escondido. Mi abuela platicaba de gente, decía que unos arrieros se habían prendido en fuego para hacer comida en el monte y de repente era ocote lo que estaba saliendo y era una caja de ocote que tenía monedas de oro, ¿verdad? Y platicaba de gente que hacía así. Bueno, Simón decía, y la gente que donde había oro salían unas nubes de color dorado, no sé qué lenguas, y que había espíritus que hablaban, entonces él buscaba una relación, ¿verdad? Y un día los amigos de Simón joven, amigos jóvenes porque era un muchacho joven, se ponen en un camino
y lo están esperando para asustarlo. Y Simón viene caminando tranquilamente por el camino y le sale uno vestido de blanco en medio del camino y le dice: Simón. Y se quedó Simón parado. Simón, ¿quieres una relación? Sí, hijo, trabaja, no seas huevón. Eso platicaba mi abuela. Yo creo que huevona ya sí existía porque ella lo dijo así, ¿verdad? Pero así como esto, hay muchas anécdotas que mi abuela contaba y que ahora me junto con mis primos, con mis hermanas y las platicamos lo mismo, ¿verdad? Entonces eso es imaginación colectiva en la familia que te da el sentido de pertenencia, porque somos de los mismos. Y justamente las tradiciones que se están perdiendo, independientemente de lo que cada familia tenga por tradición, es algo que nos une en una argamasa que nos permite estar juntos. Y cuando esas tradiciones se canjean por tradiciones nuevas, la conexión en la familia se va perdiendo. Yo les decía hoy en la mañana platicando acerca de, por ejemplo, la tradición de muertos, que es tan rica en simbolismos mexicanos, ¿verdad? Y que se ha perdido por el Halloween, porque el Halloween pues es muy simpático, creativo, haces un disfraz, ¿verdad? Y lo haces un reventón en la noche y te vas ahí. Entonces como que dista mucho de una de otra, pero si comparamos la riqueza que hay en una y que hay en otra, no es comparable, ¿verdad? Mi libro es un llamado de urgencia a las generaciones nuevas a que valoren sus tradiciones, a que valoren lo que hay en su casa. Cuando uno llega a la casa y hueles a lo que tu mamá hace, en mi casa eran galletas de canela con naranja, tú te sientes que estás ahí, no nada más es el aroma, te transportas al momento, al amor, a los vínculos familiares, hasta el lugar lo puedes ver. Son cosas que se pierden cuando ya no se dan. Y por último les quiero decir algo más, antes de que me pregunten. Hacer cada libro para mí son años de trabajo. Este libro, que es de los más cortitos, me costó 3 años. Lograr todo lo que significa que salga es otro lío, ¿verdad? Traer esos libros en avión, un exceso de equipaje. Y venderlos es un problema. Un problema. Yo pago para hacerlos, me los dan a mí, yo los tengo que publicitar, yo los vendo. Entonces, les aseguro que cualquier libro que me compre se los voy a agradecer, porque si no voy a tener que llevar exceso de equipaje de regreso, ¿verdad? Y cuando iba a venir le hablé a Mariana, le dije: oye, llevo 30 libros, dijo: son muy poquitos, tráete 50, así que me traje más todavía. Esto explicando todas las cuestiones artesanales, ¿verdad? Todas las cuestiones artísticas son poco valoradas, y aquí pues es mucho esfuerzo. Yo creo, después de que lo que me ha dicho Mariana, porque es la primera persona que me dice tantas flores a mis escritos, y que ella ya va leyendo el tercero, porque ahorita Mujer escrito en tus ojos, que es la obra más gruesa que está ahí atrás, mira, está ella volviendo a arreglar, ¿verdad? Está corrigiendo, porque la Universidad de Nuevo León me ha hecho una propuesta y es muy posible que la Universidad de Nuevo León la acepte y la ponga con su título para publicarla. Espero, con el favor de Dios, traer aquí al Politécnico el de Coahuila, ¿verdad? Y ojalá que el Politécnico lo quiera sacar, ¿verdad? Entonces, pues tengo muchos planes, ojalá que se lleguen a fraguar, y pues quedo abierta a sus preguntas. Alma, ¿quieres tomarme? Perdón, pero yo quisiera, antes de las preguntas, y era algo que ya traía en mente, pero lo olvidé ahorita en mi intervención anterior. Aparte de lo que nos estás diciendo de tus recuerdos familiares, ¿qué hace que una química farmacobióloga y citóloga, ginecóloga, supongo que eso es, qué hace a esta persona o a cualquier persona escribir? ¿Por qué se escribe? Es decir, siendo formada profesionalmente, científicamente, por una universidad, la esencia de la intelectualidad, ¿no? Las universidades y las profesiones, de repente una profesionista destacada, radicada en una provincia, hija de una familia, estoy suponiendo, típica mexicana, por
¿qué sí escribes? ¿Y por qué a alguien más de tus amigas o de tus amigos no? Creo, a lo mejor me equivoco, que esa misma pregunta se la hicieron a García Márquez, que para qué escribía. Y él contestó: para que me quieran mis amigos. Bueno, yo no sé si él fue o tal vez alguien más, o Rulfo, etcétera. Bueno, pero yo te pregunto, es decir, ¿qué hace que una química farmacobióloga escriba y tenga 5 o 6 obras con un éxito evidente? Bueno, lo quise decir al principio, pero se me borró, ¿no? Pero me parece que es pertinente. Gracias. En mi casa mi mamá cantaba y uno de mis personajes que cantaba todo el tiempo, y es algo que no tengo la voz, pero me ha gustado mucho cantar, por eso la música me toca muy de fondo. Y también es cierto que ahora que mi mamá ya no existe en esta vida, yo la tengo aquí cerquita, la siento conmigo todo el tiempo. Escribo porque si no escribiera no podía respirar. Yo empecé a escribir a los 9 años, todavía sin... Y la primera cosa que escribí me parecía tan personal que no sabía dónde esconderlo. Entonces, como yo no alcanzaba el ropero, entonces lo subí arriba del ropero, ¿verdad? Y a los pocos días me habla mi papá, me dice: oye, mijita, ¿tú escribiste esto? Sí. Tiene muchas faltas de ortografía. Dejé de mostrarlo, ¿verdad? En la secundaria mostré lo que escribía de poesía, tal vez Felipe y Mauro, que eran mis compañeros, ¿se acuerdan? Y también cantaba, y Mauro, también son compañeros de primaria, de secundaria. Cantaba, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero también cantaba. Y pues las burlas de mis compañeros me hicieron que lo dejara por mucho tiempo me consideré, siempre escribí, me consideré en Arizona, digo yo, porque sentía que era un defecto, porque en mi casa era un defecto, ¿verdad? Llegaban Navidad y decían: yo quiero leer, no sé qué. Ay, quietita, tenías que ser tú. Nadie en mi casa hacía eso, ¿verdad? Y en mi familia preguntaba, yo, mis primas que están aquí de Matamoros, pues me deben de recordar como una niña muy poco agraciada porque hacía muchas preguntas. Bueno, el caso es que escribo por necesidad y urgencia. Para respirar, yo escribo. Para vivir, escribo. Y para poder morir también escribo. Cuando me casé y que empecé con la costumbre, mi marido es ginecólogo, entonces él se levanta a atender partos a todas horas y con señoras gordas, ¿verdad? Porque ese es su trabajo. Pero yo me decía: ¿a dónde vas? O me iba a buscar porque yo estaba en la cama. ¿Qué estás haciendo? Escribiendo. ¿Y por qué te paraste? Le digo: porque estoy teniendo un parto y tengo que venir a sacar eso que tengo de adentro. Tengo escrito mi diario desde los 15 años y sigo escribiendo un diario. Cada año hago una evaluación de mi vida. Escribí un diario para cada uno de mis hijos. Y cuando eso no fue suficiente, empecé a escribir las anécdotas a mano de lo que pasaba. Ya no nomás el evento suelto, sino todo lo que estaba alrededor del primer amor de mi hija, del muchacho que la despreció, de la primera ida al mar de mi hijo. Un montón de cosas escritas, muchas. No sé el día que me muera cómo me van a enterrar, porque el bulto de cenizas que van a poner arriba de mí es más grande que lo que yo soy. Pero escribo por eso. Y yo creo que esa es mi esencia. Fui todo lo demás porque fui llamada a ser una profesionista, lo hice con mucho gusto, lo he disfrutado mucho, también me metí a fondo, ¿verdad? Y luego a ser mamá, a ser esposa, a ser abuela, incluso soy mamá adoptiva, tengo un hijo adoptado, y esa es otra experiencia que tal vez me llama la atención para hablar después. Una cosa más, entre muchas que quisiera decirles. Fíjense que los árboles, a propósito de mi planta mágica, hablan. Es algo que apenas se está descubriendo. Los árboles en los bosques se conectan con las raíces y hay árboles madre, árboles que cuidan a los demás. La tala de los bosques ha permitido que maten a esos árboles y entonces se pierde la historia de ellos porque se cuentan, se protegen. Se envían a través de sus raíces dióxido de carbono, nutrientes. Se comunican por olores, por sonidos que son de baja intensidad. La persona que descubrió este aparato que se usa para saber si los que están, cuando van a hacer juicios, si están diciendo la verdad, estenógrafo, algo así se llama. Bueno, polígrafo. Puso en las plantas el polígrafo y vio que no pasaba nada, pero cuando él quiso quemar la hoja, se movió.
y poco a poco se dio cuenta que había emisiones de sonidos y actualmente eso está en vías de estudio. Es otro de los temas que me apasiona, ojalá que algún día pueda escribir, igual que lo que hablan los animales. Yo sé que mi abuela, la de Matamoros, adoraba las plantas, y cuando yo me hice grande que empecé a hablar, dije, ahora sí ya di el viejazo, porque me encantan las plantas y me gusta tocarlas y les hablo y creo que responden, yo siento que responden, por eso hice eso de esa planta en este libro. Ya me extendí mucho, perdón, estoy a sus órdenes. Si alguien quiere participar después de Regina. Muy bien. Bueno, yo solamente quisiera complementar un poquito la respuesta en relación a por qué alguien puede escribir, ¿no? Y bueno, pues tu respuesta es maravillosa, Greta. Precisamente porque, bueno, pues con algo te conectas, con alguien y con alguienes. O sea, plantas, animales, historias presentes, pasadas, a lo mejor hasta futuras, sueños dentro de un sueño. Y tus libros son umbrales, justamente. Y además, o sea, con lo que yo me había quedado era con este asunto de que yo recomendaría tu libro para que estuviera en todas las escuelas, o sea, secundarias, prepas, y que tuviéramos la oportunidad también, bueno, ya me incluí, ¿no? Pero sí, que hubiera la oportunidad de hacer foros de debate respecto a los libros, y en eso sí va a ser muy importante que sí hagan preguntas y que sí participen ahorita, y ahorita vemos a ver cómo le hacemos, ¿no? Porque escribir un libro, como decíamos, de lo de Unamuno, ¿no? Los libros son nuestros hijos espirituales, sí, pero también, y eso también es una idea de Unamuno, son los pasaportes para la inmortalidad. O sea, la única certeza que tenemos de que hay algo que permanece más allá de la muerte de una persona, pues son sus escritos. O sea, hay una leyenda de alguien que caminó por los caminos de Nazaret y Belén, y bueno, pues se transmitió a través de grandes narraciones orales primero, hasta que después, bueno, pues ya se fueron escribiendo y luego se convirtieron incluso en propaganda. Pero más allá, o sea, 2000 años más allá, seguimos hablando de esa historia. Entonces, esa es la única parte certera que tenemos de una inmortalidad. Esa inmortalidad te la da la palabra. Y todos aquellos que de alguna manera somos ambiciosos y queremos trascender en cierta forma, pues recurrimos a esto, a la palabra escrita. Y hay quienes dicen también que las historias te buscan, que hay historias que están en el ambiente y que tocan a distintas puertas. Eso pasó con el libro de mi abuelo. Mi abuelo tenía muchas cosas que decir, tocó muchas puertas y bueno, pues finalmente quien le hice caso fui yo, ¿no? Y ya después, bueno, pues creo que hay más personas que han estado escribiendo. Pero también la recomendación, hay que perderle el miedo a escribir esas historias familiares, esas que tenemos juntos, esas que nos han platicado en la mesa del desayuno, y bueno, pues rescatémoslas mientras todavía nos reunimos a desayunar y platicamos, porque bueno, pues como bien dices, pues vienen los celulares y es complicado. Entonces, bueno, en algún momento también nada más tenemos ya las palabras que nos sugirió la planta. Ya al final, si quieren, pues ya los leemos y vemos quién tiene los regalos. Si les parece bien, tendríamos una o dos participaciones de ustedes y le vamos a pedir a Cuitlagua, que me ha pedido como en muchos eventos, que él cierre.
y luego vendría Ariane a aprovechar tu presencia. Entonces, tienen la palabra Lilia y luego allá atrás. Únicamente felicitarte, y hay una frase de un geógrafo francés que se llama Eliseo Reclus, que dice que el hombre es la naturaleza tomando conciencia de sí mismo. Entonces es muy importante para tu libro, y esto de hablar con los animales, con las plantas, pues en mi familia se da mucho. Incluso en una ocasión mi yerno es un ingeniero en robótica humanoide y no sé cuánto, ¿no? Y mi hija pues es así como tú, como la tradición mexicana, ¿no? Y entonces nos hablamos y me dice, empezamos a hablar en el idioma de los gatos. Me pasa los gatos de ella y otro dice, y el yerno dice, locos, locos, locos. Pero bueno, sí son tradiciones, ¿no? Felicidades. Adelante, por favor. Bueno, pues qué bien que podemos tener una muestra de una mujer talentosa de Coahuila, ¿sí? Bueno, pues que destaca simple y llana y sencillamente, ¿no? Yo diría que, aquí está el compañero Fausto, que un poquito tarde, pero yo diría que, bueno, en nuestra sociedad de Monclova, lo que yo recuerdo, lo que tengo así como que muy fijo en mí, es que es una sociedad muy solidaria, sobre todo la gente que estaba ahí antes de AMSA, por ejemplo, ¿sí? Tienen una mentalidad como de ayuda, de apoyo, de servir todo el tiempo, ¿no? Sí, es algo muy, muy hermoso realmente, ¿sí? Bueno, entonces a mí lo que me llama mucho la atención de Queta, que por cierto tenía 56 años que no la veía, ¿sí? Pero me acuerdo muy bien de ella porque, bueno, las costumbres aquí en los jóvenes imberbes, o los niños que estaban pasando a ser jóvenes, ¿no? Bueno, pues era así de mucha seriedad y mucha formalidad, ¿no? Y en relación a acercarse a las muchachas y eso, pues no, nada. Me acuerdo que en sexto año de primaria jugamos a la botella, entonces de castigo a una chica de primaria, ¿cuál es su nombre? Cristina Portales, por cierto. Era que le diera un beso en la mejilla al otro, ¿no? Y así pasó, ¿sí? Entonces era algo así como que, pero sí, exactamente, escandaloso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que diría es que dentro de esta sociedad monclovense, dentro de las mujeres, tengo muy fijo el espíritu, la forma de ser de mi madre, de mi hermana, ¿sí? Entonces, mujeres muy entregadas, mujeres que siempre estaban para ayudar al otro, para protegerlo, para cuidarlo. Y bueno, yo no digo que esto sea malo, pero bueno, tenían este rol exclusivamente de ser mujeres, de estar en la casa con sus hijos en el hogar, ¿no? Entonces, bueno, pues Queta como que era muy diferente, ¿no? Entonces, en el 63, hace 56 años, ¿no? Saludaba de beso a todos, ¿no? Entonces era algo así como que verdaderamente inusitado. Así es que esto lo viene reflejando ahora una mujer que hizo una carrera científica, ¿no? ¿Okay? Y que además ha escrito tantos libros y bueno, con tanto talento y tan descriptivos y rescatando la herencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces todo eso es muy meritorio, ¿no? Entonces bueno, pues ojalá que tuviéramos gente así como tú, ¿qué tal? ¿Sí? Que son revolucionarios, que son de mucho entusiasmo, de mucha entrega y que aportan muchas cosas. Felicidades, ¿sí? Entonces, si les parece bien, para darle paso a la música que nos haga favor de cerrar Cuitláhuac, y seguiríamos con la música. Los libros van a estar en la parte de atrás, el que quiera que se lo dedique la autora, aquí va a permanecer ella. Y había algo todavía: siembra un hijo, escribe un libro, ten un hijo. Creo que Queta lo ilustra. Ay, norteño.
El árbol guardián de México Tenochtitlan es el tlatoani. Está en Chapultepec y tú lo sabes, querida tía Lilia, y le digo tía Lilia porque es mi tía liberal. Ella ya lo conoció y sabe muy bien que se inmoló en 1968 en la lucha por la reivindicación de la Mexicáyotl, el sargento, el árbol que antes hablaba con los chakras de México. Ahora está el tlatoani. Y el tlatoani casi nadie sabe dónde está. Nadie lo sabe porque ahora en la incultura, si lo supieran, le pondrían grafitis, le harían daño. Y solo pocos guardamos el silencio de dónde está el árbol guardián de México Tenochtitlan, previa caminata, por lo que nos enseñaron los abuelos anahuacas, y después en un intercambio de encuentros de dos culturas, pasando al final por una liberación de los hombres que hicieron patria y libertad, se encuentra el tlatoani. Pero lo que sí debemos de guardar es, por supuesto, la tradición coahuilense, que hoy entendí, Queta, por qué quieres estar en la feria del Politécnico. El Dharma me sigue con Coahuila. Esta semana, queridos amigos y hermanos, tomé un curso en el Instituto Politécnico Nacional con la hija de la escritora coahuilense Enriqueta Ochoa, cuyo nombre es Marianne Toussaint Ochoa. Nos dio un curso magistral de crónica, de cuento y de poesía. En él, hoy como conclusión, decíamos que parte de la revolución de esta primavera del tercer milenio está en escribir, esté bien o mal. Y eso yo lo tengo claro en la 25 peregrinación del Club de Periodistas el último sábado de septiembre, a la cual están invitados, porque tendremos un foro de lo que ha sido la comunicación en México y en el mundo, precisamente ese cuarto de siglo. Y ahí está el Grupo Cultural y Editorial Vertientes, que ha visto nuestras patoaventuras, y digo patoaventuras porque a veces hemos tenido dinero para editar libros decorosos y la gente dice, son escritores de verdad. Y ha habido ocasiones que no tenemos dinero y la gente dice, eso es un trabajo escolar de máquina de escribir y no es un trabajo serio. Pero eso es la edición. Así, queridos amigos, le comentaba a Queta que va a ser quizás la tercera escritora que en mi vida más he leído, porque le decía que tengo el agrado de leer al líder mundial de los filósofos japoneses, Daisaku Ikeda. Más de 30 libros he leído de él. Incluso hice un libro en el 2011 que hacía una retrospectiva de su visión con mi visión occidental. También José Muñoz Cota, que nos enseñase la oratoria, es de quien más he leído, porque en los encuentros de oratoria de antaño y de día con día se regalan a través de su fundación. Yo pues sueño, Queta, que en esa vida que ojalá que el gran espíritu, el Ometeotl, el gran jefe Kikapú te siga dispensando, cada año en esta casa Coahuila tengamos un libro distinto tuyo, y que en ese tenerlo aprendamos de ti como nana. El año pasado, queridos amigos, vine representando al Instituto Politécnico Nacional en la presentación de su libro. Hoy no dejo de representarlo porque soy director de Radio 7 Cuauhtémoc y ya me quedó clara la misión. Querido amigo Rafael Ibarra, querido presidente de la Casa de Coahuila, querida tía Lilia, incluso quizás mi nana mayor y principal Dora Tenorio, tendremos que ir a llevarle al director del Instituto Politécnico Nacional el libro para abrirle el paso a lo que las burocracias a veces intelectuales nos impiden que lleguen las cosas al lugar donde deben. Porque Queta, quiero recordarte, si es que no lo sabías, porque muchos a veces no lo sabemos, que Coahuila tiene el Sinvestab en Arteaga, un centro de estudios de maestría y doctorado, precisamente en la Suiza coahuilense. Pero lo vimos aquí también, querido presidente de esta Casa Coahuila, Gerardo Rivera. Vino nuestro director general, Mario Rodríguez Casas,
y él nos dijo que a través de la cuarta transformación y sobre todo de la cuarta T, que es la cuarta transformación en tecnología, el Politécnico estaba destinado a crear una nueva revolución industrial, y como buen coahuilense se van a crear 2 o 3 centros de educación media superior y superior en Coahuila, y obviamente, pues lo sentimos, para los que no son del área centro van a estar en Monclova y en San Buena, pero algún día quizás también van a estar en Torreón, mi querido presidente actual. El chiste es que en esas escuelas invariablemente tiene que estar tu libro, ¿qué tal? Y por supuesto que ya sabes que tu próxima visita yo me comprometo de mi parte a donar por lo menos 3 libros tuyos de Coahuila en nuestra biblioteca del CECIT Cuauhtémoc, porque es un lugar donde están, así como aquí tenemos a Madero, a Zaragoza y a Venustiano Carranza, en el CECIT Cuauhtémoc, que es el baluarte de la principal cultura épica del Instituto Politécnico Nacional a través de los liberales, tenemos como gran Tlatuani vigilándonos a Cuauhtémoc, el último Tlatuani de México, pero tenemos de primer vigilante, querida Lilia, a Benito Juárez, y de segundo vigilante al Tata Lázaro Cárdenas. Así pues, sería un gran error de la historia y un gran error de la fraternidad, la libertad y la igualdad que tanto proclamamos, que no estuviesen por lo menos 3 libros tuyos en ese centro. Sería un gran error que el Politécnico no editara tu libro, porque por supuesto que al menos en Coahuila tiene que estar. Pero de nosotros tendría que correr la cuenta, queridos amigos, como coahuilenses guerreros que somos, que ese libro al menos tiene que estar en todos los lugares donde el Instituto Politécnico Nacional tiene asiento, porque Coahuila está presente en el Instituto Politécnico Nacional, y hoy por hoy, a través de un coahuilense destacado, el doctor Mario Rodríguez Casas, nos dice que el Politécnico es capaz de sembrar y de cosechar los coahuilenses más destacados de esta tierra. Entonces, yo no veo impedimento para que apruebe de inmediato Mario Rodríguez Casas tu libro, porque finalizo diciendo, y también lo comentamos a veces en los foros de escritores, que hay a veces la ilusión del ego y la vanagloria de decir, pues quiero presentarme en Nueva York, quiero presentarme en la Universidad de Berlín, quiero presentarme en la Universidad de Tokio, pero cuando hay una misión histórica, cuando hay una misión que viene de raíz y cuando esa misión tiene un sustento por bien de la patria, tenemos que luchar por ella. Así pues, que quede hoy como compromiso, querida mesa directiva de Casa de Coahuila, que para agilizar esos trámites burocráticos tendremos que entregar a nuestro director general del Politécnico el libro de Un Instante para Decidir, y yo me comprometo con lo que aprendimos de nuestra paisana coahuilense, que es de Torreón, por cierto, esta Marianne Toussaint Ochoa, a hacer la crónica de estos 2 años para decir por qué somos, como dice la Mexicayot, dignos merecedores de que ese libro no solamente esté en el Politécnico, esté en Coahuila y esté a los 4 rumbos. ¿Es cuánto? Sale sobrando decir que se acepta, por supuesto, siendo coahuilense, ¿no? Si eres tan amable, con esto cerraríamos la participación y ya después los invitaríamos a leer las frases, el pulque y un pequeño minutito. Adelante, por favor. Sí. Muchas gracias por la invitación a todos, a la Casa Coahuila, a la editorial Mara Papel, Enriqueta, muchas gracias. No he tenido la oportunidad de leer el libro, leí la reseña. Me doy cuenta que tengo que leerlo. Creo que sí. Para un mexicano, la familia es muy importante en todas las generaciones. Yo no soy de la Ciudad de México, no soy de Coahuila, sin embargo mi familia no está tan lejos, pero a veces la ciudad es fría, es muy fría, muy oscura, y
recordar a la familia en las letras, en la música, y sobre todo a las mujeres que forman parte de mi familia, de mi historia, como la se cuenta, pues me hizo escribir una melodía que habla de las mujeres de mi sangre y en general de todas las mujeres mexicanas, porque son dadoras de vida, son dadoras de luz, y gracias a esa dualidad que existe, al momento de una explosión de amor, simplemente se crea lo más hermoso, que es seguir contando la historia, porque creo que todos tenemos historia, todos, pero es una historia que nunca va a terminar, porque vamos a seguir dejando semilla en textos, en música, en nuestros propios hijos. Si algún día tengo la oportunidad, esperaría poder compartirles esos textos, compartirles la música y compartirles las historias que he escuchado este día. Muchas gracias por la invitación. Esta canción se llama Cualtzincíhuatl, mujer bonita en náhuatl. Espero que les guste. Siguiendo las huellas que deja el sol, la voluntad, mujer de luz, pronunciar las palabras ocultas y vivirás. Mujer llena de vida, de calor, de luz, mujer antigua y salvaje, no sigues la cruz, sigues la sangre de tu cuerpo que es eterno, y me llevas por veredas y caminos de tu reino. Mujer mexica, fuerte, alegre, piel morena, tú, mujer guerrera y danzante, sigo hermosa, es tu rumbo el norte, tu camino por el monte, y me llevas por veredas que describen bien tu nombre. Sueña más.